Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Burnout Syndrome, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Ko regresó a la misma floristería donde había comprado antes. Ese día no había mucha gente, por lo que no tuvo que esperar mucho dentro del auto. Al bajar, no perdió tiempo y recorrió con la mirada todas las flores, algunas ya arregladas en ramos, otras atadas en manojos redondos. Sin embargo, seguía sin tener idea de qué flores elegir. ¿Busca algo en particular?, preguntó una empleada, notando su actitud indecisa, y se ofreció a ayudarla. El hombre alto se acercó al mostrador y le mostró una foto del dibujo de Gira que tenía guardada. La imagen incluía tres tipos de flores: tulipanes, iris y narcisos. Ko no sabía nada de flores, absolutamente nada. ¿Sabe cuáles son las flores de esta imagen?, preguntó. La empleada observó un momento antes de responder. Estas son narcisos y estas otras son iris. Ko asintió, retiró la mano y luego consultó con su IA para conocer el significado de ambas flores. Los narcisos simbolizan el narcisismo, mientras que los iris representan la esperanza y la comunicación. En el arte, suelen estar vinculados a los sentimientos internos del artista. Tras obtener esa información, volvió a dirigirse a la empleada. «Quiero un ramo de cada una, por separado, por favor». «Entendido», respondió ella. Una vez confirmada la orden, la empleada trajo un conjunto de flores para que el hombre las revisara antes de preparar los ramos. «¿Le gusta?», preguntó. Ko la miró con satisfacción y le dio una aprobación para que continuaran. Las flores fueron arregladas con destreza, pero con gran cuidado. El amarillo brillante en el centro de los narcisos y el púrpura vibrante de los iris resultaban atractivos incluso para alguien como él, que no tiene interés en las flores. Si a él le gustaban, para alguien como Gira, que está obsesionado con ellas, seguro que serían irresistibles. Ambos ramos fueron terminados sin añadir ninguna otra flor como decoración. La empleada destacó solo las flores que Ko había elegido. Una vez pagado, el hombre alto tomó los ramos y regresó al auto estacionado junto a la acera. A través de su auricular aún podía escuchar la presentación de Tames en la reunión. Cuando estaba a punto de terminar de responder las preguntas, Ko arrancó el motor. Su voz grave resonó a través del auricular, dando instrucciones directas a Gira. «Presiona el botón del micrófono y repite lo que digo». Gira obedeció y todas las miradas en la sala de reuniones se dirigieron al representante de Memento Culture. Ningún miembro de este comité, sin importar el negocio que represente, debería recibir estos fondos, ya que se trataría de un conflicto de intereses. Ese es el primer motivo. Gira evitó la mirada de Tames, hablando únicamente al micrófono con la cabeza baja. «Si ese argumento no es suficientemente sólido, permítanme añadir 2 puntos más. Según el nombre del proyecto, el propósito de estos fondos es apoyar a diseñadores emergentes, pero según el flujo financiero presentado por el señor Tames, en su plan de distribución presupuestaria está claro que todos los fondos se destinarían a la marca secundaria de la empresa Library, algo con lo que estoy completamente en desacuerdo». A medida que hablaba, la confianza de Gira se desvanecía casi por completo. Su cuerpo parecía estar al borde de ser completamente consumido por la tensión. «Creo que deberíamos apoyar a las marcas que están entrando al mundo de la moda, no aquellas que intentan simplemente renovar su imagen». La sala quedó en un silencio sepulcral. Tames miró a su alrededor, pero nadie intervino para contradecir. Todos esperaban su respuesta, pero al no haberla, Ko continuó atacando sin pausa, dejando a Gira apenas capaz de seguirle el paso, equivocándose en algunas palabras, pero por suerte sin afectar el mensaje principal. Es bien sabido en la industria que el señor Tames no apoya realmente a los diseñadores emergentes y suele apropiarse de sus trabajos como si fueran propios. «¿Tiene algo que decir al respecto, señor Tames?»,
preguntó un miembro del comité, pero Tames no respondió directamente. En cambio, señaló a Gira, tratando de desviar la atención. Todos saben que, en Memento, en este consejo, no debería ni siquiera estar en esta sala de estar. Gira tragó saliva con los nervios al límite. Solo la voz de Ko dando órdenes desde lejos lo mantenían en pie. Ko habló por última vez. Si el comité considera que los dos primeros argumentos no son suficientes y aún decide otorgar los fondos a la marca Library, Memento Couto renunciaría a su puesto en el consejo. Tras las palabras de Gira, la sala estalló en murmullos. Luego un silencio frío y tenso se apoderó del lugar. Apaga el micrófono, no respondas a ninguna pregunta, ordenó Ko. Esa fue la última instrucción, el único salvavidas que permitió a Gira respirar tras sentirse medio muerto. Quería que todo terminara pronto y parecía que su deseo estaba a punto de hacerse realidad. Con dedos temblorosos, apagó el micrófono como se le indicó, intentando mantener la calma a pesar del torbellino en su interior, pero al final pudo ver un rayo de luz al final del túnel. La puerta del baño se cerró con un golpe fuerte. Tames, aunque intentaba mantener una expresión neutral, dejó escapar una maldición en voz baja, frustrado porque la reunión no salió como esperaba.